tardes. Nuestra intención, quiero justificar un poco el título del foro, la ética de la propiedad privada, porque nosotros siempre hemos defendido la propiedad privada, que es algo más allá de lo económico y de lo patrimonial, es un tema ético, es un tema de filosofía. Y es dotar de contenido las afirmaciones que nosotros siempre hacemos y que para algunas personas puede resultar un poco incómodo, y es que a partir de la propiedad privada tú puedes desarrollar tu proyecto de vida, porque a partir de la propiedad privada tú puedes ejercer otros derechos y libertades. Sin propiedad privada no tienes proyecto de vida, no tienes libertad y no tienes otros derechos. Y incluso dentro de los libertarios, dentro de los liberales, esto puede sonar algo así como que, bueno, sí, estamos de acuerdo, pero cuando vamos a casos concretos, cuando vamos a, por ejemplo, temas álgidos como los impuestos desde el punto de vista de los autores que vamos a trabajar hoy, Rothbard y Hoppe, son un robo, son formas de expropiación coactiva de la propiedad. A algunos les puede sonar como que extremo, que radical, y no en el buen sentido del término, porque radical es trabajar la raíz del problema, es un términos peyorativos cuando uno defiende los impuestos son una forma de violación de la propiedad privada, la inflación, que es una especie de impuesto implícito, también son formas de violación de la propiedad privada, y eso lo queremos dejar claro en una Venezuela en la que, por ejemplo, la ocupación temporal, en la que las intervenciones, en la que N cantidad de regulaciones por parte del Estado son como muy evidentes formas de afectación de la propiedad privada, pero existen otras que no son tan evidentes y siguen siendo tan nocivas como las primeras. Se los digo, por ejemplo, yo como abogado me formé en la tradición de entender la expropiación como una garantía de la propiedad privada, y yo hoy no lo veo ya como una garantía de la propiedad privada, son formas también coactivas de afectación de la propiedad privada, aun cuando existen garantías constitucionales. Eso es por un lado, pero incluso en la Venezuela de hoy el concepto de expropiación ha sido sumamente tergiversado y hoy ya se entiende como un ilícito, como una sanción ante cualquier infracción. Entonces, es a través de autores que pueden sonarnos un poco, al auditorio que no pueda estar cercano a estas ideas, que nos pueden sonar un poco lejanos. Hans Hermann Hoppe, un alemán que vive en Turquía ahorita, ¿qué tan cercano puede estar a la realidad venezolana? O Murray Rothbard, un señor que murió en el año 95, ¿qué tan cercano puede estar a nuestra realidad? Y sí, está muy cercano, y tal vez cuando repasemos muchos de los trabajos de estos señores escritos en los años 70 o apenas caído el muro de Berlín en el año 89, nos daremos cuenta que lamentablemente las advertencias que ellos hacían respecto de otros países y respecto de otros ordenamientos jurídicos tal vez no se escucharon, y en la Venezuela de hoy se sigue replicando. Y se sigue replicando esas formas de afectación de la propiedad privada, y lamentablemente incluso desde voceros de la oposición no lo ven como formas de afectación de la propiedad privada. Ejemplo, ¿saben que ahorita se acaba de aprobar la ley de dignificación del salario? Uno se pregunta, ¿y cómo dignificas el salario sin intervenir en la actividad empresarial? La dignificación del salario debería ser a través de las fuerzas del mercado, ¿no? Pero incluso estas cosas que yo digo que suenan tan lógicas en este foro, gente de la oposición no lo tiene tan claro. Entonces, sí, vale la pena repasar a estos señores de los años 70, 80, o Hoppe, que está muy actual, pero está en otra latitud, vale la pena repasarlos para que veamos que mientras no entendamos lo que está ocurriendo en Venezuela, que es socialismo, no vamos a salir de él, simple y llanamente. Vamos a empezar con... les había dicho al inicio, la ética de la propiedad privada es un tema filosófico, es un tema ético, es un tema de, si queremos ser rápidos con el concepto de ética, es discernir entre lo bueno y lo malo, perfecto. Rothbard y Hoppe no son los únicos que han hablado de eso. Vamos a ir desde el inicio del liberalismo con Adam Smith, la teoría de los sentimientos morales, no la riqueza de las naciones. Pero con la teoría de los sentimientos morales, yo sé que muchos reducen o tienden a concebir a Adam Smith solamente como el padre de la economía, pero este señor, claro, como disciplina, cuando surge como disciplina, pero este señor era un filósofo moral. Este señor es de la escuela escocesa y escribía sobre ética. La teoría de los sentimientos morales es ético. El nacimiento de la economía es ético. ¿Y qué nos decía Adam Smith? Persiguiendo tu propio interés, podrás beneficiar sin intención a otros, a una mayor colectividad.
persiguiendo tu propio interés sin dañar a otros. Ahí ya empiezan los códigos de ética que en autores como Rothbard y Hoppe se empiezan a perfilar mucho más. Ya saltando al siglo XX, Rothbard sabe que es uno de los alumnos más prominentes de Mises, tal vez junto con Hayek. De hecho, algunos dicen que desde el punto de vista metodológico es el que más fue fiel a las enseñanzas de Mises. Rothbard empieza a escribir, él llevó hasta sus últimas consecuencias lo que era el liberalismo clásico. Y él empieza a proponer un rechazo total a cualquier justificación ética de la existencia del Estado. Él empieza a proponer el anarcocapitalismo. Es decir, no es posible la defensa de la propiedad privada con un Estado mínimo. Él no admite el Estado mínimo, él propone la eliminación del Estado. Empieza el anarcocapitalismo, el capitalismo libertario, el anarquismo de la propiedad privada, anarcocapitalismo, en los años 70. Hacia una nueva libertad surge como un artículo en el New York Times, qué épocas aquellas, ¿no? En el año 71. Y surge en un momento político, un momento histórico en el que se está formando el movimiento libertario como movimiento político, que hoy en día es la tercera fuerza hoy en día en Estados Unidos. Yo digo tercera fuerza, pero ante Trump y Clinton, cuidado, terminan ganando más puntos y terminan ganando más vitrina que estos otros partidos tradicionales, porque entre Trump y Clinton, les voy a ser sincero, no sé si tienen mucha salida, ¿no? Mucha escogencia. Creo que son el mismo mal, tan solo que dosificados en unos casos. Pero el caso es que Rothbard empieza a proponer eso, libertarismo ya dogmático, empieza a proponer las bases del credo libertario. El primer axioma es la no agresión hacia la persona y no agresión hacia la propiedad privada. Ya empezamos a tocar que el tema ético para Rothbard, y luego vamos a ver más adelante, se centra, la piedra angular es la propiedad privada. Y tu primera propiedad es tu persona. ¿Saben? Entonces no es un tema netamente económico, no es un tema netamente patrimonial, es un tema humano, la propiedad privada. Así que ya vamos empezando a tener argumentos para ir deslastrando cuando sí leemos libros como el liberalismo de Ramos Alú, que critica que la propiedad privada es netamente económico. No, señor. No sé qué libro está leyendo, qué libro de liberalismo está leyendo, pero en el liberalismo es una doctrina profundamente humana, porque la propiedad privada te permite llevar a cabo tu proyecto de vida. Yo soy abogado, escogí ser abogado, fue mi proyecto de vida, pero tengo que tener un sustrato material para hacerlo, porque no soy abogado del aire, tenía que tener condiciones fácticas, materiales, para ser abogado. Igual, cualquiera de ustedes, el proyecto de vida que ustedes escogen, necesitan condiciones materiales para hacerlo, si no es aire, si no son simples y llanas aspiraciones, y eso es lo que se rescata. El primer axioma es no agresión hacia tu persona y hacia la propiedad privada, y el segundo axioma, el mayor agresor es el Estado. Y claro, suena fuerte los postulados de Rothbard, pero cuando empieza a desgranar cómo actúa el Estado o cómo surge la propiedad privada, te das cuenta, no es tan fuerte en sus argumentos. Tal vez en lo personal, dicen que expositivamente cuando el señor exponía era muy bonachón, pero al mismo tiempo también no tenía problema en insultar a la gente, no tenía problema en herir susceptibilidades. Era muy directo, pero en sus escritos uno ve la calma de las ideas en algunos temas, en otros no necesariamente tanto. Por ejemplo, si tú quieres defender la propiedad privada, tienes que entenderla bien. Tienes que entender cómo surge, cómo se produce, cómo nace la propiedad privada. Y él, a partir de Franz Oppenheimer, entiende hay dos formas de producir riqueza. De que surja la propiedad y que surja la riqueza. Uno, la producción propiamente, y otra, la expropiación coactiva. En el primer caso es el intercambio voluntario. El primer caso es con el esfuerzo. En el primer caso lo identificas casi con el sector privado, con el empresariado, y en el segundo caso es a través de la expoliación, a través de la expropiación, a través del despojo violento. Y lo identificas, esos son los medios políticos, y lo identificas con el Estado. Lo que te quiere decir es que el único que produce riqueza es el hombre, es el particular. El Estado expropia la riqueza del que lo produce, y la expropia de distintas formas.
Y a partir de estas tesis, el señor empieza a cuestionar: los impuestos son formas de expropiación, son formas de expropiación porque, claro, son pagos coactivos, tú no pagas voluntariamente. Él ya empieza a cuestionar las diversas formas de afectación de la propiedad privada. Aquí sí quiero llamarles la atención a algo, y siempre yo voy a tratar de, a través de la exposición, hacer las conexiones entre lo que proponen estos autores y el caso venezolano. ¿Qué atraso tan grande tenemos? Porque yo se lo digo, tal vez ustedes porque no están ajenos a estas ideas, pero yo en un foro, claro, también lo dije en un foro de derecho tributario, también soy un poco arriesgada al respecto, pero cuando uno dice los impuestos son robo, la gente no entiende, o sea, qué exagerada, qué términos tan peyorativos. Cuando tú dices las ocupaciones temporales son robo, te lo entienden un poquito más. Una ocupación temporal es lo que acaba de vivir Kimberly Clark. Es decir, usted sigue siendo propietario formalmente, pero en los hechos quien decide lo que ocurre con los activos es la junta administradora que se designó y forma parte, dentro de esa junta administradora están los trabajadores y un funcionario del Ministerio del Trabajo. Es decir, usted no se puede comportar como un propietario, porque la propiedad es disposición, goce y uso. Cuando no tienes los otros atributos, tampoco eres propietario formal en los hechos. Entonces, la gente cuando escucha ocupación temporal, sí, eso es como una especie de robo. Intervención, que cambian el nombre, es lo mismo que ocupación temporal, pero aquí son tan ingeniosos para buscarle distintos títulos a violaciones de la propiedad privada, que bueno, multas incluso te pueden decir son robo. Pero cuando tú hablas de impuestos, les cuesta ver que es un robo. Rothbard, ¿por qué te dice que es un robo? Porque te darás cuenta que la mayor parte de las actividades por las cuales se justifica el impuesto, porque te dicen para el pago de servicios, sí, pero pregúntate si esos servicios los puede prestar solamente el Estado o también los pueden prestar los particulares a través del mercado. Ahí tú ya le empiezas a ver como otro sentido a la cosa. La gente lamentablemente nunca se pregunta, ¿el Estado necesariamente tiene que prestar servicios en este sentido? ¿Es solamente el Estado es el único que puede proveer estos servicios? La gente no se pregunta eso, porque claro, ha sido educada para entender, no, el Estado va a prestar ciertos servicios esenciales. Por ejemplo, justicia, por ejemplo, policía, esos son los más tradicionales, y hay otros que van mucho, esos son los más tranquilitos, los más inofensivos, y hay otros que te dicen, no, está en educación y en salud también el Estado tiene que participar. Bueno, ya Rothbard desde los años 70 viene anticipando, no, el Estado no tiene que prestar servicio en todo esto. De hecho, si te das cuenta, el Estado presta esos servicios que perfectamente el mercado lo puede procurar a posteriori. Básicamente, estas son las propuestas de Rothbard, claro. Eso lo hace hacia una nueva libertad, pero Rothbard te dice además, el liberalismo, o a través de la escuela austríaca, que propugna que la economía es una de las herramientas para rescatar la libertad individual, pero no es lo único, porque la economía, siguiendo a Mises en la acción humana, la economía es la disciplina que se preocupa por preguntarse sobre la idoneidad, sobre lo apropiado de los medios para alcanzar determinados fines. No se preocupa por los fines. Rothbard y Hoppe empiezan a decir, pero tú te tienes que preocupar por los fines también, porque si no le quitas contenido o digamos, los fines no pueden ser neutrales. Tienes que dotarlos de contenido, tienen que ser éticos. Y eso es a lo que va Rothbard y va Hoppe. Ellos dicen, la economía tiene que ir de la mano también con la ética. Por eso es que escribe luego La ética de la libertad. Porque incluso algunos de ustedes me preguntarán, si no han estado expuestos a estas ideas, si el mercado puede sustituir al Estado, si el mercado puede proveer de todos estos servicios, ¿quién controla el mercado? Bueno, el mercado somos todos, somos personas. El mercado no es algo, no es simplemente y llanamente una disciplina de asignación de bienes y servicios. El Estado somos personas, oferentes, demandantes, etcétera, etcétera. Tienes que educar al individuo. Es lo que, si vamos a hablar de que el mercado se autorregule y que el mercado va a proveer todos los servicios, tienes que tener un ciudadano para esas condiciones. Y eso es lo que te dice Rothbard. La economía no te va a proveer todas las respuestas. Tienes que concatenarlo con una filosofía política, con una ética de la libertad. Y eso es lo que propugna en este libro, La ética de la libertad. Por eso es que hablamos también de la ética de la propiedad privada.
es discernir qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo bueno, qué es lo malo. Más adelante tenemos a Hoppe, que es uno de los principales alumnos de Rothbard. Rothbard muere en el año 95. Hoppe lo acompaña en los últimos años de su vida. La mayor parte de las obras de Hoppe respecto a la propiedad privada le escribe recién terminado, recién caído el muro de Berlín, por el año 89, los primeros años 90. Por eso es que ustedes van a ver en su obra muchas referencias a la Alemania oriental y siempre la comparación con la Alemania occidental. Pero no estamos tan alejados de esas comparaciones, podemos aprender de esas comparaciones y sobre todo nuestra oposición puede aprender de esas comparaciones. Porque siempre te conseguirás a alguien que te va a decir, esto no es socialismo. Y lamentablemente es socialismo, y el socialismo es lo más inhumano que hay cuando les voy a leer algunas cosas, ¿no? Hoppe escribe Libertad o Socialismo en el año 89. Me parece que es una de las obras que mejor desarrolla en lo que se convierte en el individuo en una sociedad donde no se respeta la propiedad privada. Ahí es donde está el tema ético, porque no es solamente un tema patrimonial o es un tema económico. Miren con qué inicia Libertad o Socialismo, es un conjunto de ensayos, pero miren cómo inicia este libro. Ambos tipos de socialismo, el soviético y el socialdemócrata, para los que defienden la socialdemocracia, debe estar claro, provienen de las mismas fuentes ideológicas. Ambos tienen motivación igualitaria, al menos en teoría, y ambos tienen esencialmente el mismo fin, la abolición del capitalismo como sistema social basado en la propiedad privada y el establecimiento de una sociedad nueva, caracterizada por la solidaridad fraternal, la erradicación de la escasez y una sociedad en la que cada cual gana de acuerdo con su necesidad. Si la intención de la socialdemocracia también es la abolición del capitalismo, uno de los objetivos, incluso también de la socialdemocracia, así me la endulces con socialdemocracia o socialcristianismo, etcétera, etcétera, es la abolición de la propiedad privada. ¿Y cuál es tu primera propiedad privada? Tu cuerpo. Es un atentar contra el individuo, si lo vemos de ese modo. Hoppe en este libro te viene diciendo, en el socialismo la propiedad es nominal, la redistribución es la regla, y en el socialismo la sociedad termina siendo cómplice. ¿Cómo lo termina siendo Hoppe? Él empieza a decir sobre las distintas formas de afectación de la propiedad privada. La primera, una de las primeras afirmaciones, el socialismo socialdemócrata no prohíbe la propiedad privada de los medios de producción e incluso acepta la idea de que todos los medios de producción sean de la propiedad privada, con la mera excepción de la educación, el tráfico, las comunicaciones, la banca central, la policía y las cortes. Si ustedes leen esto suena como liberalismo clásico, porque se admite la propiedad privada salvo en circunstancias excepcionales. Claro, se admite, aunque yo les voy a decir, toleran la propiedad privada. Y claro, en el socialismo, por ejemplo, soviético, sí había una apropiación directa, grosera, de frente, evidente, de los medios de producción. En los regímenes de corte socialdemócrata no lo van a hacer, tú sigues siendo propietario, pero agrega regulaciones que te asfixien en el ejercicio de tu libertad económica y te vas a dar cuenta que no te vas a comportar como propietario en los hechos, porque no tienes poder de decidir, no tienes poder de decisión, no puedes decir, yo voy a hacer al final de un año, tuviste ganancias, puedes decretar dividendos. Sí, pero tú no vas a tener poder de decisión sobre el 100% de esas ganancias, porque parte se va en impuestos, parte se va en obligaciones laborales, parte se va en N cantidad de regulaciones que tú no tienes poder de decisión sobre el 100% del resultado de tu esfuerzo. Esas son formas de afectación de la propiedad privada. Tú no eres libre de decidir sobre el 100% de lo que tú generas. Lo dice Hoppe, a ningún propietario de medios de producción le pertenece totalmente el ingreso que puede obtener del uso de su medio de producción y ningún propietario puede decir cuánto de su ingreso total puede dedicar a consumir y cuánto a invertir. Te lo dice el Estado a través de las regulaciones.
Más adelante, cuando ya te empieza a decir Hoppe, la redistribución es la regla, te dice, el socialismo de estilo socialdemócrata promueve la expropiación parcial, porque no te quito la titularidad del bien, sigues siendo propietario. Promueve la expropiación parcial del propietario natural al redistribuir parte del ingreso productivo hacia gente que, cualesquiera fueran sus métodos, sus méritos en otros ámbitos, no produjeron el ingreso en cuestión y definitivamente no tienen derechos contractuales sobre él. Ese es el impuesto. El impuesto se supone que es un pago coactivo para que lo destines a la prestación de ciertos bienes y servicios de los que se van a beneficiar cualquier persona que no tuvo nada que ver con la actividad económica que generó ese impuesto, el pago de ese impuesto. Y aquí hay algo crucial que termina diciendo Hoppe. Dado que el socialismo socialdemócrata favorece roles no productivos, es decir, tú te beneficias de lo que produce otro. Favorece roles no productivos, tanto como los productivos, que escapan al escrutinio público y por tanto no pueden ser alcanzados por los impuestos. El carácter de la población cambiará en concordancia con ello. Poco a poco te va a parecer normal, poco a poco te va a parecer natural que tú goces de beneficios por los cuales tú no trabajaste, que esos son los impuestos. Poco a poco te parecerá natural, normal que tú recibas beneficios sin tener méritos para ello. Porque además, siempre te van a decir, el impuesto sobre la renta, el que gana más, tiene que pagar más. Eso me parece justo. En realidad, en el fondo, lo que estás es castigando el éxito, castigando los resultados positivos de alguien que tuvo la visión de manejar sus medios de producción de determinada forma que le generaron una ganancia. Te estás aprovechando del trabajo de otro, pero eso tú no lo ves. Y una cosa adicional, Andrea, lo que estás comentando, y esto lo recoge, bueno, no recuerdo el economista, un economista en los Estados Unidos que escribió un libro sobre introducción es un libro sencillo, ¿no? Donde él plantea varios mitos que hay alrededor de la economía, y uno de los mitos es que mientras más altos, que los impuestos tienen que ser progresivos, que mientras más gane, más alto tiene que ser el impuesto para recaudar mayor cantidad de recursos y poder redistribuirlos a la sociedad. Pero esa misma gente que dice eso también te dice de que hay un fuerte problema de desigualdad porque los ingresos están concentrados en pocas personas. Entonces, si eso es así, ¿cómo es que poniendo una mayor tasa de impuestos en un pequeño grupo de gente, que es lo que se supone que tiene concentrados los recursos, se va a obtener más dinero para redistribuir? No tiene sentido. Al final del día, los impuestos lo que significa, o a quienes más perjudica, es a las personas que menos recursos tienen, o con impuestos indirectos como por ejemplo el IVA. Además, digamos, desde la escuela austríaca se defiende, desde un ala de la escuela austríaca lo reconozco, porque Rothbard y Hoppe forman parte, dentro de la escuela austríaca ustedes van a ver varias vertientes. Van a ver Hayek, Kirchner, van a ver Mises, Rothbard y Hoppe. Incluso desde el punto de vista metodológico, y aquí habrá algunos economistas que me corregirán también en cuanto a esto. Los impuestos son robo, es algo que se ha trabajado, y estoy diciendo desde mitad del siglo XX. Claro, y nuevamente voy con el mismo tema, con el caso venezolano. ¿Qué atrasados estamos cuando aquí se ve con buenos ojos las cargas impositivas que sufren los empresarios, y tenemos que incluso explicar ocupaciones temporales también son formas de afectación de la propiedad privada? Digamos, además, estas formas no son nuevas. La receta que hoy en día vemos no ocurre, no es algo nuevo. Yo al principio cometí, cuando hacía estas exposiciones, porque esto forma parte también de mi tesis doctoral en la Central, que había formas de violación de la propiedad privada silentes. Porque la más grosera, la más evidente son las expropiaciones, y las otras las vías de hecho o expoliaciones. Digamos, despojos violentos de la propiedad privada. Yo cometí el error de hablar violaciones silentes de la propiedad privada, pero en realidad no son tan silentes, y decía además nuevas formas o formas novedosas de violación de la propiedad privada. No son novedosas. Desde Camino de Servidumbre, en el año 44, Hayek viene describiendo las distintas formas de afectación de la propiedad privada.
Uno cuando habla del control de cambio y del control de precios también son formas de afectación de la propiedad privada. ¿Por qué? Control de cambio, tú no puedes convertir libremente a la moneda de tu preferencia el resultado de tu esfuerzo. Y el resultado de tu esfuerzo forma parte también de tu propiedad. Rothbard lo dice en La ética de la libertad. Tu primera propiedad es tu cuerpo, pero lo que hagas con tu cuerpo, el trabajo que hagas con tu cuerpo, es tu propiedad también. Y cuando afectas, por ejemplo, no puedes convertir libremente en la moneda de tu preferencia los resultados de tu esfuerzo, eso es afectación de la propiedad privada. Control de precios también son una forma más evidente de afectación de la propiedad privada, porque tú no fijas libremente el precio del resultado de tu esfuerzo, lo fija unilateralmente un funcionario del Estado que además no tiene información alguna. Digamos, es esa fatal arrogancia de pensar que tú conoces todo, puedes tener el conocimiento preciso de todo, puedes planificar y puedes fijar unilateralmente un precio para que no haya inflación, para controlar la inflación, controlar la escasez, etcétera, etcétera. Si tienes buenos deseos. Yo siempre parto de la tesis que cuando establece el control de cambio, el control de precios y luego de 10 años, 2003, ya tenemos 13 años con el control de cambio y el control de precios. No lo sentíamos antes porque teníamos ciertas salidas todavía, ciertos desahogos. Yo siempre digo, el mercado se abre camino. Porque en el 2003 teníamos un control de cambio no tan férreo como el de hoy en día, porque además la bonanza petrolera permitía todavía subsistir. Y no veíamos escasez, que es resultado natural de los controles, porque teníamos la famosa sociedad de corretaje. Existía un mercado de permuta. Nosotros, vamos a estar claros, desde el año 98 nunca hemos tenido mercado de capitales, lo que teníamos era un mercado de permuta. Las sociedades de corretaje permitían obtener divisas distintas a Cadivi. Digamos, era una forma de oxigenar, de aliviar esos canales oficiales. Cuando empezamos a sentir la escasez fuerte, es cuando empiezan a perseguir a las sociedades de corretaje. Yo no sé si los que están aquí presentes se acuerdan que empezaron a perseguir a las sociedades de corretaje como empezaron a perseguir a los comerciantes por precios altos. Se les denunció que especulaban con el precio del dólar. Entonces, y a través de la ley de ilícitos cambiarios se empezó a ya penalizar las permutas. Ya no era posible, las permutas estaban prohibidas. Cuando empezaron a arreciar los controles, ya al inicio del control de cambio, ustedes iban a 5 supermercados y todavía conseguían cosas, pero iban a 5 y podían hacerlo. Con el 2007 ya ni siquiera yendo a 5 mercados conseguías. Y hoy en día sabemos cómo es el estado de las cosas. Estamos peor, ya no consigues en ninguna parte. Tienes que esperar ciclos, no sé, temporadas en las que te surten de harina o de arroz o lo que sea. Pero no tienes un fin de semana en el que tú tienes tu mercado completo. Eso es producto de tener más de una década un control de cambio. Y el control de precios está presente desde el 2003. Clorox de Venezuela, otra de estas empresas que ha sufrido esta expropiación indirecta, porque ha sido una ocupación temporal, lo sufrió al principio. Al principio el control de precios era por categorías, por rubros, era para ciertos artículos de limpieza y aseo personal y de higiene del hogar. Y a partir de la ley de precios justos se empieza a ser generalizado el control de precios. Con el control de precios actual todo puede ser regulado, todo puede estar sujeto con el precio justo. Que no lo hagan es porque no les ha dado la gana, pero nuestro ordenamiento ya lamentablemente da para eso. Esas son las otras consecuencias del socialismo, las distorsiones de lo que se entiende por ley, o arropar a los llamados mandatos, en esa distinción de Hayek, de mandatos y ley, de arropar con el nombre de ley a mandato. Hoy nos centramos en los efectos del socialismo en la propiedad privada y los efectos en nuestra conducta como individuos. Hoppe, por eso es que nosotros escogimos a Hoppe. Hoppe además es filósofo. Hoppe lo dice claramente. En la medida en que tú empiezas a dar un speech de poco respeto a la propiedad privada, pero no lo haces tan directamente, tú no dices, los medios de producción, los medios de propiedad privada no pueden estar totalmente en manos de privados. En regímenes de corte socialista o los socialdemócratas te esconden con el lenguaje, te esconden con el discurso esta intención, al fin y al cabo. El fin último, al fin y al cabo, va a ser la socialización de los medios de producción. Pero Hoppe te viene diciendo, en ordenamientos así lo hagan de forma tan evidente como el soviético, de forma más tibia,
como en otros ordenamientos jurídicos, cambia el comportamiento del individuo. Y eso yo lo asocio mucho, a pesar de que Hayek ha sido objeto de crítica de Rothbard y de Hoppe, yo lo asocio mucho con camino de servidumbre. Camino a la servidumbre, que es la traducción literal, la traducción de la obra de Hayek. Camino a la servidumbre te dice, planificando la economía, controlando la economía, terminas estrangulando otros espacios vitales del individuo, otras libertades civiles y políticas del individuo. Y estrangulando, logrando planificar y controlar la economía, no es solamente un tema económico lo que estás afectando al individuo, le estás restando opciones de elegir. Y cuando le eliminas opciones para elegir, se acostumbran a una única opción, a un único camino a la servidumbre. Y ya la gente se acostumbra, no se resigna, porque resignarse es estar consciente de eso. Acostumbrarse es no pensar, existen otras opciones. Y ya cuando la gente se acostumbra, tiene un comportamiento ético distinto. Cuando tú afectas la propiedad privada, tú estás dando un mensaje también. La propiedad privada no es importante. ¿Y cuál es nuestra principal propiedad privada? Nosotros. Tú ya dejas de ser importante. Ya el individuo deja de ser importante y ya lo que es importante es la masa. La sociedad, el colectivo. Y cuando tú borras el individuo, borras sus derechos y deberes. Y al borrar sus derechos y deberes es tan fácil violarlos y la gente no se da cuenta de que te están violando tus derechos y tus deberes. ¿Por qué lo digo? Porque si bien hoy les acabo de decir que el control de cambio y el control de precios son las principales formas de afectación de la propiedad privada que tenemos hoy en día, todavía hay abogados que defienden, no, los controles están bien, es como lo están aplicando hoy en día. No, los controles per se son dañinos y justamente por lo que les estoy diciendo, porque los controles afectan aspectos fundamentales de tu vida. Simple y llanamente, ya no tienes poder de decisión sobre tu vida, te cosifica. Y eso es lo que tratábamos de decir en la tarde de hoy. La ética de la propiedad privada, a través de estos autores, lo que te está diciendo en que regímenes de este tipo, socialismo soviético o socialdemocracia, cosifica al individuo, elimina su condición de individuo, de persona, con lo cual se borra su condición de titular de deberes y derechos. Lo hace masa. Con lo cual se hace mucho más sencillo la vulneración de sus derechos y libertades y se hace mucho más sencillo mantenerse en el poder. Y mi tesis es que lo que está ocurriendo actualmente es que además todo lo que está ocurriendo ya fue advertido a mitad del siglo XX con otros nombres. Los regímenes totalitarios se cubren de nombres y cambian a lo largo de la historia los nombres, pero los efectos nocivos son exactamente iguales. Háblese del régimen nazi, del socialismo soviético, del socialismo del siglo XXI, los efectos son exactamente los mismos, aunque se apliquen en dosis pequeñas o se apliquen en dosis distintas. El objetivo de todo esto es permanecer en el poder, y permanecer en el poder implica eliminar al individuo. Así no haya sido trazado intencionalmente al principio, pero el efecto es exactamente el mismo. Miren cómo gracias al control de cambio y al control de precios existe una situación de hambruna, independientemente de lo que digan algunos analistas económicos, que aquí no existe hambruna. Sí existe hambruna. Y cuando existe hambruna, han disminuido el individuo sus instintos más básicos, comer. Ya la gente no se preocupa por algo más allá de comer, de alimentarse. Eso es cosificarte, eso es hacerte animal. Eso es el objetivo de todos estos regímenes, con las políticas que se intenten, pero es tener conciencia. Yo no digo que me compren el argumento, vamos a hacernos libertarios, no, pero por lo menos a través de estos autores sí detenernos a pensar, y el Estado es el único que puede hacer esto, o es el mercado. Porque a mí lo que me llama profundamente la atención, yo cuando expongo estas tesis en los salones de clase, es hay el Estado presta algunos servicios que perfectamente puede prestar el mercado, puede perfectamente prestar el sector privado. A mí lo que me preocupa profundamente es que la primera pregunta es: ¿y tú cómo controlas al empresario? ¿Cómo controlas los abusos del empresario? A mí me preocupa decirle: ¿y tú nunca te preocupaste por los desmanes que puede haber hecho el Estado? El Estado, al fin y al cabo, no es una entelequia. El Estado son personas con poder, peor. Entonces, tú me preguntas por esto y no te preguntaste desde el inicio
Tú confiaste tan ciegamente en el Estado y ahora te preocupas por lo que pueda hacer un empresario. Es tratar de cambiarnos el disquete y el speech que nos han metido, sí, porque es un tema cultural. No digo que lo que pensamos hoy es resultado de la nada, es producto de un proceso cultural. En Venezuela nunca se ha respetado la propiedad privada, ni ahora ni antes. No sé si ustedes lo saben, pero Venezuela tuvo una suspensión de derechos y libertades económicas por 30 años. Del 61 al 91. Al día siguiente de haberse puesto en vigencia la Constitución del 61, la nefasta Constitución del 61, ¿no? Aquí nadie dijo nada. Y el principal afectado al empresario tampoco. Eran muy pocas las voces. Carlos Rangel, la gente llegada a Carlos Rangel, eran pocos los que hablaron en contra de esto. ¿Por qué? Porque existe una cultura de no respeto a la propiedad privada. Y cuando no respetas la propiedad privada, no respetas al individuo. Eso siempre hay que tenerlo presente. O por lo menos preguntarse por esto. Y el llamado de hoy es justamente, pregúntate por estos temas. No tomes por dogma, el Estado lo puede hacer, el individuo no. El Estado actúa de buena fe, el individuo no, porque cuando me dices, ¿y cómo evitas los abusos y los desmanes del empresario? Tú te estás partiendo de la mala fe del empresario, no del Estado. Y bueno, una cosa adicional a eso que estás comentando, Andrea, es que esto lo dice Robert Hicks en una ponencia que él da allá en una universidad en los Estados Unidos. Él se pregunta, bueno, está bien, ¿quién controla al empresario, no? Porque, bueno, es un ser humano, y como es un ser humano, podría ser tanto bueno como tanto malo, ¿no? Entonces, claro, o sea, un ser o un espécimen como ese, podría hacer algo malo y hay que estar preparados en caso de eso. Eso es lo que usualmente se argumenta. Pero si uno sigue la mejor definición de Estado, que fue la que dio Max Weber, de que el Estado es el monopolio del poder, y si seguimos la tesis de que el ser humano es un ser ambivalente, es decir, que puede ser bueno como malo, ¿no es acaso seres humanos los que están en el Estado? Entonces, si los seres humanos, si es tan complicado el ser humano en ese sentido y es que hay que controlarlo, entonces ¿cómo es que ciegamente le cedes el monopolio del poder a un pequeño grupo de personas que van a representar el Estado? Entonces me hago eco de la pregunta que tú hacías, de que me cuestiono a quién va a controlar al empresario, pero nunca me cuestiono al Estado. Bueno, y básicamente para ya ir concluyendo, lo que propugna el libertarismo, es cómo surge el liberalismo clásico. Es en clara oposición a las monarquías absolutistas, a las que veían no al ciudadano sino al súbdito. Bueno, lo que te dicen es ser irreverente y siempre ten como centro, como tu fin último, al individuo. No es un tema de empresario, no es un tema de clases, no es un tema patrimonial o económico. Yo creo que esas son las consecuencias de un estilo, de un modo de ver la vida, de un tema filosófico y ético. Es, antes de tomar por ciertos dogmas, bueno, empieza a cuestionar esos dogmas, empieza a cuestionar la existencia del Estado en una sociedad, cuál es el rol del Estado en una sociedad y cuál sería el rol del individuo, del ciudadano, en una sociedad. Gracias. Bueno, una vez finalizada el foro, hay oportunidad para preguntas y respuestas. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, ya lo voy anotando aquí. Tenemos acá, ¿alguien más? Bueno, ok. Bueno, primero... si puedes hablar un poquito sobre la propiedad intelectual, que yo sé que es bastante complejo y necesita un foro completo, pero por encimita por lo menos. Ya va. Y la otra cuestión es, Rothbard tiene un artículo bien interesante sobre el absolutismo de la propiedad privada. Incluso él menciona que se cometió un error después de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, de no haber entregado parte de las tierras a los negros, que eso ha sido un error que se está arrastrando hasta el día de hoy. Entonces, esa sería otra cosita interesante sobre la propiedad privada. El tema de la propiedad intelectual, sabemos, es un tema álgido, no entre los liberales clásicos defienden la propiedad intelectual. Los liberales clásicos sostienen que a través de la propiedad intelectual también somos formas de manifestación de la propiedad y que en consecuencia son también son la base para el progreso y el desarrollo. Los libertarios, incluso dentro de los libertarios también existe debate. Por ejemplo, Rothbard no reconoce la propiedad intelectual.
en ninguna de sus manifestaciones, ni en la patente, ni en la marca, etcétera, etcétera. Porque lo considera son, digamos, otorgamiento por parte del Estado, por un lado. Y además no puede existir propiedad realmente sobre la idea. Ese es otro de los argumentos que cuestiona la propiedad intelectual. Hay otros autores como Stephan Kinsella, que de hecho se ha especializado en escribir sobre la propiedad intelectual y abona algunas, digamos, él tampoco está a favor de la propiedad intelectual, ni a través de las patentes, ni a través de las marcas. Pero incluso yo como libertaria, y me declaro libertaria, yo pudiera rescatar todavía el rol de las marcas, porque el rol de las marcas es distintivo de tu trabajo, te individualiza, te permite distinguir tu trabajo del trabajo de otros, de tu esfuerzo, de la forma de organizar tus medios de producción, la forma en que produces llevas a cabo tu proyecto de vida y lo materializas comercialmente y lo tratas de distinguir, con lo cual nuevamente hablamos como de individualidad en ese sentido. Mi punto de vista obviamente no es pacífico dentro de los libertarios. Los libertarios no reconocen la propiedad intelectual. Eso si queremos ir más allá. Y yendo a lo de la propiedad... El absolutismo de la propiedad privada. Eso lo dice en la ética de la libertad. Y Hoppe lo termina desarrollando mucho más en economía y la ética de la propiedad privada. Hablan de entender como un principio absoluto de la propiedad privada y que a través de la propiedad privada es donde realmente se logra el respeto al individuo dentro de una sociedad contractual. Cuando habla de sociedad contractual es siguiendo a Rothbard, su maestro, en el anarcocapitalismo. Es eso. Bueno, la pregunta que tú me hiciste se la plantearon los chilenos terminando el gobierno de Allende, que inició democrático en 1970 y degeneró en dictatorial en 1973, por eso es que fue derrocado. El señor Allende estatizó la economía completamente, poco a poco y gradualmente en 3 años, pero lo hizo. Y los chilenos se planteaban cómo salimos de esto. Saben que después de Allende vino la dictadura militar de Pinochet. De hecho, el 11 de septiembre de 1973 ocurrió el derrocamiento de Allende. Independientemente de la persona que asume el gobierno, que es reconozco, dictatorial, violación y vejaciones a los derechos humanos, tal vez una de las dictaduras más cruentas y violentas de América Latina que se conoció por mucho tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué se plantearon ellos? El señor, a pesar de la bota militar que tenía en la cabeza, él no creía en las medidas que se aplicaron en el Chile posterior. Él dijo, déjame hacer algo completamente contrario a lo que hizo Allende para mantenerme en el poder. Y sí, se permitió la aplicación de medidas económicas de la escuela monetarista de la escuela de Chicago, por Sergio de Castro, Hernando Bucci, estudiantes directos de Milton Friedman. A través de Milton Friedman empieza a acuñarse esa palabra neoliberal, que es un término peyorativo, by the way, ¿no? Ok. El neoliberalismo es no liberalismo, exacerba los mitos del liberalismo. Pero bueno, el caso es que, y las primeras, lo que se plantearon es, ¿cómo elimino este estatismo y cómo recupero la economía? Y aplicaron medidas de choque. Porque los economistas se plantean medidas de choque o medidas gradualistas. Ir desmontando poco a poco para lo que dices tú. Ya venimos con una economía estatizada, si me inyectas o si aplicas inmediatamente medidas de desmontaje, ¿cómo vamos a sobrevivir? Pero si aplicaron medidas de choque al control de cambio, al control de precios, qué casualidad, una dictadura o algo que generen las mismas medidas económicas, ¿no? Pero lo aplicaron. Obviamente hubo costos. Obviamente al principio no fue fácil, pero
vieron los resultados poco a poco, tanto es así que gobiernos adversos a esas políticas como Ricardo Lagos, que fue uno de los más críticos a través de la concertación, no modificó las políticas económicas y llevó a Chile hasta lo que hasta hace poco se decía: Chile va a ser el primer país de América Latina que llegue a ser primer mundo. Bachelet evidentemente está retrocediendo enormemente, ¿no? Pero lo que te quiero significar es que no eliminemos la posibilidad de las medidas de choque por pensar cómo vamos a sobrevivir, porque me preguntas y yo pienso que el gradualismo es peor. Sí. Más gradual de lo que hemos vivido, el control de cambio, el control de precios, y que más gradual que reducir la dignidad humana, o sea, no es posible. O sea, sí va a haber un costo, evidentemente, pero eso es resultado de 17, 18 años de haber deteriorado profundamente la economía con lo que veníamos trayendo de historia. Si se leen a Carlos Rangel del Buen Salvaje del Buen Revolucionario y leen ven todos los discursos que el señor daba en la Cámara de Comercio de Caracas, él siempre dijo: aquí nunca ha existido libre mercado, aquí nunca ha existido un empresario independiente del Estado petrolero, porque esa era la intención, que el sector privado creciera bajo el cobijo del Estado. ¿Para qué? Para manejarlo. Entonces, ¿cómo vas contra todo eso? Bueno, medidas de choque. Las medidas de choque, te voy a ser sincera, con nuestra posición no son no son bien recibidas. Desde SEDICE, por ejemplo, que yo formo parte de SEDICE, sí se ha propuesto que los controles sean desmontados como medidas de choque. Porque ya gradualismo hemos tenido desde el 2003 hasta el presente. No es admisible más gradualismo. O sea, si queremos llegar a situaciones más dantescas de las que hemos podido llegar ahorita. Es no tener miedo a eso, porque lamentablemente ya estamos en esta encrucijada. Lamentablemente, o sea, nos tocó vivir este periodo y nos va a tocar vivir peor para salir de esto. Nadie dice, no, nada va a ser fácil, y por eso es que el liberalismo es tan poco bien visto. Porque nosotros no ofrecemos fórmulas mágicas. Te decimos: vamos a asumir la responsabilidad de todo lo que venimos trayendo y de las decisiones individuales que se han venido tomando, ¿no? Entonces, pero con este proyecto de ley de dignificación del salario, yo veo tan lejanas esas medidas de choque. Y es que no, nuestra oposición no... La mayor parte de la oposición, salvo 20, por ejemplo, la mayor parte de la oposición ideológicamente no se diferencia mucho respecto del que tiene al frente. La única diferencia es que el otro es violento, tiene un color, y nuestra oposición no es violenta, tiene a Titina Pensini en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional. Yo he sido muy crítica al respecto. No has aprobado ni una sola ley desde el 5 de enero de este año y presentas todo un tour por la moda venezolana. Señor, no, creo que no es el momento. Asume tu responsabilidad en este momento político. Tres preguntas. ¿Cómo se haría desde el liberalismo libertario para dejar de ser algo que suena muy idealista? Porque decir eso en una sociedad, al menos como la venezolana, incluso en lugares como Europa o en Estados Unidos también hay cierto tipo de sociedad que en las clases bajas también es un poco ignorante incluso de ese tipo de cosas. O sea, el mismo Holanda, por decir una cosa. La segunda era si se plantea el libertarismo, aunque se pone completamente el Estado, no debería ser el Estado algo que esté ahí, pero como contralor, y uno siendo, o sea, al final son los impuestos de todos. Tomar conciencia de que el Estado podría tener un rol de contralor sin necesidad de extinguirlo por completo y no interesar. O se ha dicho, no, creí leer en algún lugar por internet que él era partidario de la monarquía, no como el mejor sistema, sino como el menos malo. Entonces, ¿qué piensas de eso? Bueno, yo sé, la principal crítica que le hacen al libertarismo es que es utópico. ¿Cómo llegas a concretar eso? Ajá.
Pero yo sí te voy a ser sincera. Yo no pienso que de la noche a la mañana, en un futuro cercano, no existe Estado. O sea, estoy clarísima con eso. Pero ¿cuál es la propuesta más Huerta de Soto y Jope han planteado? Ir atomizando el poder. Es decir, ir eliminando poco a poco de todos los espacios de nuestra vida la presencia del Estado. Eso es a lo que más aspiro, es una aspiración más realista que tengo. Hay un intelectual argentino, Ricardo Manuel Rojas, que es comentarista de Enran, que es muy difícil porque los minarquistas dicen que es libertario y los libertarios dicen que es minarquista. Porque no es fácil estas posturas respecto a la eliminación del Estado, por lo que dices tú, como tú eliminas todo ese entramado que tenemos desde hace siglos, o sea, yo no te voy a decir, y menos en un país como este, o sea, tan profundamente estatista como este, ¿no? Yo tenía profesores de Derecho, Carlos Escarra, que decía, yo soy profundamente estatista, y así nos daba clase. Por lo menos era honesto y nos decía sus bases ideológicas, ¿no? Pero el Ricardo Manuel Rojas decía, yo me considero un anarcocapitalista intelectual o escéptico, porque yo no pretendo que se elimine el Estado, es mi aspiración, pero mi aspiración más realista es que exista en los menores espacios posibles de mi vida, por ese lado. Por el otro, lo del Estado Contralor, bueno, te voy a ser sincera, lo que he hablado sobre el tema de los impuestos son robo. Los que han propuesto esto, los que han denunciado que los impuestos son robo, no se han quedado allí y han dicho, han ideado fórmulas. Por ejemplo, Rothbard, la ética de la libertad, educar un tipo de ciudadano, ¿no? Y un ciudadano que individualmente decida qué hacer y que se haga responsable de sus decisiones, rescatar la responsabilidad individual. Y él lo que dice es que es un impuesto, es un pago coactivo. La idea es que poco a poco algunos de los servicios sean pagados voluntariamente. Que es un impuesto, es eso, una imposición. Es hacer que poco a poco, si vamos a financiar algo, que sea voluntario. Pero eso nuevamente te habla de un determinado tipo de ciudadano. Por ejemplo, Ayn Rand, objetivista, no libertaria, aunque algunos, bueno, es un tema de debate. En La virtud del egoísmo te dice, de la sociedad de la que yo estoy hablando de un determinado tipo de hombre. No te estoy hablando que esto es para, que estemos preparados para esto ahora. Ni siquiera sé si a mediano o largo plazo vamos a estar preparados. Son propuestas que nunca se han intentado. Eso sí hay que estar claro, nunca se ha intentado esto. Y respecto a las tesis de Jope, también te voy a ser sincera, en materia de propiedad privada es donde más sigo a Jope. Hay otros temas en los que no sigo a Jope necesariamente, como tampoco sigo a Rothbard necesariamente. Por ejemplo, Jope ha escrito un artículo sobre Hayek era socialdemócrata. Es fuerte la afirmación, yo puedo estar de acuerdo con algunos temas, pero también me parece muy fuerte el artículo. No estoy de acuerdo tampoco con esos puntos de vista. Entonces, no sé si algunos me verán como libertaria o no, pero lo que sí te digo es que yo no me caso con un autor y le reconozco deficiencias a algunos autores. Por ejemplo, hay algunas personas que se casan con Rothbard y mueren con Rothbard. Y por ejemplo, en materia de política exterior, Rothbard era profundamente ignorante. Yo sí, por ejemplo, como abogado, a mí me marcaron mucho las obras Camino de servidumbre y La fatal arrogancia de Hayek, porque te enseña, repiensa el derecho, entiende lo que debe ser entendida una ley, una regulación, entiende los daños de una regulación. Un abogado no es solamente un abogado de despacho, entiende los daños cuando el abogado está allí asesorando para regular una actividad empresarial. Mira los efectos colaterales, eso a mí me marcó profundamente. En Camino de servidumbre, el camino a la servidumbre fue inicialmente a través de una planificación económica, una planificación de la economía a través de mandatos. Los abogados fueron profundamente responsables de lo que ocurrió en la Alemania nazi. Los juristas del horror, no sé, se los recomiendo. Deja documentado el rol del abogado. Y Hayek es profundamente criticado por Rothbard y por Jope. Yo sí rescato a Hayek en ese sentido. Y rescato mucho a Mises la acción humana. La acción humana por Mises es profundamente criticada por Rothbard y por Jope. Hay muchas cosas que, no soy economista, es un tratado de economía, pero a mí hay muchas lecciones que yo recojo de la acción humana. Bueno, y sigue recogiendo un poco lo de la idea de que se dice de que Jope era
tenía inclinaciones hacia la monarquía. Bueno, todo eso viene sobre un comentario que él hace cuando está hablando de lo de las formas de gobierno. Él en esa ponencia le está criticando de que es muy laxo o muy simple la clasificación que hace Aristóteles de las formas de gobierno y la degeneración de esas formas de gobierno. Que porque él plantea de que la forma como se constituyen los gobiernos es sumamente complicada. Por ejemplo, el nacionalsocialismo no cabe en ninguna de las categorías de Aristóteles, porque estamos hablando de una planificación centralizada, pero movida de la emoción, el sentimiento. Entonces no es tan fácil de que, bueno, es democracia, es monarquía o es aristocracia. Entonces Hoppe, cuando está tratando esta parte de las formas de gobierno, él dice, mira, si yo tuviera que escoger entre una de las tres formas de gobierno que planteó Aristóteles, si tú me presionas y me pides una respuesta ya, yo te diría que la monarquía, por esto, por esto, por esto y por esto. Pero no significa de que Hoppe sea monarquista. Hoppe ante todo es anarquista, que sigue la línea del anarcocapitalismo y por supuesto va a rechazar cualquier forma de Estado, incluyendo la monarquía. Pero él dice, si tú me obligas a mí a escoger una de las tres, yo te escogería la monarquía, porque cuando estamos hablando de monarquía, este es un rey que ve como que su reino como si fuera parte de su propiedad y va a tratar de que la gestión dentro de su reinado sea bien porque está hablando de su nombre. Y si en el reino va mal, entonces la gente va a señalar es al rey. Ese rey no sirve para nada, porque hay una relación directa de responsabilidad, algo que no pasa en la democracia. Bueno, ¿de quién es la culpa de que hayan escogido a ese presidente? Bueno, la gente, la masa. Pero no hay una persona, no hay una responsabilidad vinculada a alguien, a un individuo. Y entonces por eso Hoppe dice, y bueno, la aristocracia es un poco, bueno, una élite y tal. Entonces Hoppe por eso dice, si tú me obligas a mí, yo voy a escoger la monarquía, pero no significa que Hoppe era monarquista. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo en la charla de la central sobre liberalismo, un debate entre liberalismo y socialdemocracia, hubo un estudiante que preguntó, el profesor primero dijo que la expropiación era algo profundamente socialista y se identificaba profundamente con este movimiento político. A este estudiante le preguntó que qué ocurría cuando un régimen de derecha, con un sistema de gobierno de derecha, expropiaba para producir más. El profesor, a mi manera de ver, no me convenció su respuesta porque él decía que era solamente dependiendo de las regulaciones que están en las constituciones de cada sistema político. Pero a mí me surge la duda de si es que cuando eso ocurre, cuando un sistema de derecha expropia, ¿eso es un acercamiento hacia el socialismo o es que ambos sistemas políticos en su base tienen ciertas similitudes que lo que van a cosificar a las personas o qué ocurre en esos casos? Bueno, primero, esas etiquetas de izquierda y derecha sabemos que están superadas y sabemos cómo surgió eso, por la ubicación de los parlamentarios en la asamblea, en el parlamento francés. O sea, hoy en día es algo que son etiquetas superadas. Hoy en día se habla pro libertad o totalitario. O sea, ya estamos en esos esquemas. En ese sentido, desde el concepto de propiedad privada que venimos manejando aquí, que es algo más de lo económico, de lo patrimonial, es algo individual, es algo humano, es lo que te permite tu proyecto de vida. Yo incluso ni siquiera justificaría la expropiación tal y como está concebida en las constituciones, que te la presentan como garantías de la propiedad privada, porque frente a determinados intereses de la colectividad vamos a sacrificar este derecho individual con indemnización. Y eso es lo que caracteriza la expropiación, garantías constitucionales, con intervención judicial, con contradictorio, con avalúo, etc. Pero sin embargo sigue siendo un sacrificio de la propiedad privada. Yo no soy partidaria de la expropiación, incluso como está concebida constitucionalmente, ni digamos cómo ha sido distorsionada en la Venezuela de hoy, que no es una garantía de la propiedad privada, sino como una sanción. Terminó siendo sancionatoria y por supuesto, sin intervención judicial, por la infracción de cualquier ilícito, no hay posibilidad de avalúo, no hay pago previo, no hay nada. Es una desnaturalización del concepto de expropiación. Lo que algunos llaman es la neolengua hoy en día, la manipulación del lenguaje con fines políticos. No es expropiación, es expoliación, es despojo violento de la propiedad. Pero aparte de esa patología, yo incluso no estoy de acuerdo, y los liberales tampoco, ni siquiera me atrevería a decir, los liberales clásicos estarían de acuerdo con la concepción de la expropiación como garantía de la propiedad privada.
Además también hay que tener en cuenta que un movimiento de derecha podría ser antiliberal. Por mencionar a Pinochet, que se mencionó a Pinochet hace poco. Pinochet fue un dictador, es verdad, recibió a Milton Friedman y todo lo demás, pero todo lo que hizo Pinochet, a pesar de que fue una dictadura y fue de derecha y todo lo demás, es denunciable por las cosas que el arremetimiento en contra del individuo y la violación a muchos derechos que se hicieron allí. En general el liberalismo no es ni de derecha ni de izquierda. Es más, si uno quisiera señalar al liberalismo, incluso de sus inicios habría que relacionarlo con la izquierda. Bastiat, que era el representante de los liberales, en ese momento se sentó del lado izquierdo de la asamblea. Y Bastiat era criticado por los que se sentaron en la derecha, inclusive los mismos que estaban allí. En verdad el liberalismo siempre, en ese eje de izquierda y derecha, siempre ha tenido problemas para ubicarse, porque unas veces es de derecha y otras veces es de izquierda. ¿En qué sentido? El liberalismo apoya el libre mercado, pero el liberalismo también apoya, por ejemplo, derechos igualitarios para minorías, por el tema de que la minoría más pequeña es el individuo. Entonces, ¿sabes? ¿Dónde pones de la derecha o la izquierda? Es difícil. Un liberal se va a llevar bien con los conservadores porque tienen algunas cuestiones en común con los conservadores, pero también a pelear con los conservadores por todo el asunto moral o digamos, algunas reivindicaciones sociales. Por ejemplo, el matrimonio gay, un conservador no lo aprobaría nunca, pero un liberal no tiene, y un libertario menos, no tiene ningún problema en apoyar al matrimonio gay, por ejemplo. Listo. Desde el punto de vista del derecho, la reserva fraccionaria es siempre una violación a la propiedad privada, o depende de cómo esté el contrato entre el banquero y el ciudadano. Bueno, ahí sí me preguntaste algo sumamente económico que te voy a ser sincera, no manejo. Yo sí, por lo menos desde mi área, Hoppe en este último libro que habla de la economía y la ética de la propiedad privada, él te mete muchos temas económicos. De hecho, son un compendio de artículos económicos. Te habla de banca, ciclo económico, te habla del dinero, etcétera, etcétera, y ellos todos te llevan a una misma conclusión: la propiedad privada. Si me preguntas, en materia de banca, nosotros somos, por lo menos yo soy partidaria de la eliminación del Banco Central, por lo que hemos dicho. O sea, bueno, lo que pasa es que en ese debate, de lado y lado, los dos están de acuerdo de que el Banco Central no cumple ninguna función positiva en la sociedad, más bien cumple una posición distorsionadora, porque desde un ente central, y de hecho aquí aprovecho ya que estamos hablando del Banco Central, para traer a colación algo. ¿Sabían ustedes que en el manifiesto comunista Marx y Engels dan 10 propuestas a economías desarrolladas para poder incentivar la economía? Y que una de esas propuestas es la creación de un banco central con crédito nacionalizado y que esté monopolizado esta emisión de crédito y la emisión de dinero. Eso lo proponían Marx y Engels. Bueno, pero en este debate de si la reserva tiene que ser fraccionaria o si tiene que ser completa 100%, los dos bandos están de acuerdo en que el Banco Central nada que ver. Pero bueno, si uno sigue a Jesús Huerta de Soto, habría que decir de que hay un problema, más allá de un problema económico, es un problema ético, porque la persona que está yendo al banco a guardar su dinero lo está haciendo en calidad de depositante y está pensando en que el banquero le va a depositar el dinero, se lo va a guardar. Pero el banquero, en cambio, está pensando en que el individuo en cuestión le está prestando dinero. Y entonces, como le está prestando dinero, va a prestarse dinero a otro. Y bueno, aquí en este caso sí me podrías apoyar tú. Cuando eso ocurre, cuando dos partes están interviniendo en un contrato y las dos tienen una idea distinta al contrato, el contrato está viciado en unidad. totalmente, porque no. Entonces, es poco ético que el banco utilice mi dinero, que es mío, que yo lo puse allí para depósito, no para que lo estuvieras usando por ahí, es para depósito. En todo caso, si tú tienes que incurrir en algunos gastos porque tengo yo ese dinero allí guardado, bueno, cóbrame una comisión o cóbrame algo por mantenimiento de cuentas. Pero entonces, ¿qué hace el banco? Presta el dinero. Entonces, cuando presta dinero, bueno, surgen todas estas distorsiones porque crea dinero de la nada
que al final del día, si todos nosotros, y bueno, eso es algo que todos sabemos, si todos nosotros fuéramos al banco con los títulos de propiedad, que son los billetes, a exigir la propiedad, es decir, el dinero que tenemos guardado allí, el banco no lo tiene, porque hay más títulos de propiedad que la propiedad guardada en el banco, es decir, no está respaldado todo el dinero. Y por eso es que los bancos quiebran, y por eso para los bancos es muy importante el tema de la reputación, porque si la gente toda en masa va y saca el dinero, pues no lo tiene. Entonces, claro, también está la otra posición, que es los que apoyan el tema de la liquidez, que dicen que el problema no es la expansión del crédito, sino que el problema está en cómo manejas tus saldos de liquidez, y que lo que es realmente inflacionario es la base monetaria. Son los partidarios de la liquidez bancaria o los que defienden reservas fraccionarias. No, y una cosa que no mencionar, si nosotros usáramos la moneda de oro o plata para nuestros movimientos normales de día a día, no hay manera de que siquiera la reserva fraccionaria, porque no hay suficiente oro o plata para sostener ese tipo de crecimiento tan grande, tan expansivo. Bueno, mil gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Gracias.